Aleluya, bienvenidos hermanos todos aquí en el centro de adoración y aquellos que están viendo en línea también, bienvenidos esta mañana en el nombre del Señor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor o la casa del Señor juntos aquí en esta mañana, amén. Gloria al Señor. Esta mañana tenemos, la semana pasada hablamos acerca de Jesús, nuestra esperanza. Esta semana vamos a hablar acerca de Jesús, nuestra paz. Y esta mañana queremos invitar a nuestro hermano Jesse, él va a venir a traer la palabra del Señor. Hermano Jesse, pasa. Hermano Jesse es uno de los ancianos aquí en la congregación y le vamos a dar la oportunidad que él ministre a la congregación esta mañana. Dios te bendiga, brother. Bueno, es un placer estar con ustedes una vez más, hermanos. Ya teníamos tiempo que no les visitábamos, así es que mi esposa y yo estamos recuperando un poco de un malestar pequeño que teníamos ahí, ¿verdad? Y aún sigue un poco malo de la garganta, pero gracias a Dios aquí estamos, ¿verdad? Una vez más, bienvenidos a ustedes que nos escuchan en línea también. Gracias por sintonizar. Como dijo el pastor Danny, el día de hoy vamos a hablar acerca de la paz, ¿verdad? El título de esta mañana es Jesús, nuestra paz. Y bueno, en estas temporadas navideñas, ¿verdad? Celebramos el advenimiento, ¿verdad? Que es el regreso, ¿verdad? O la venida del tan grande esperado Mesías, ¿verdad? Entonces, nuestra lectura en esta mañana se encuentra en Juan 14:27 y vamos a orar, a leerla y luego orar. Amén. Dice así: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para aquello que tú ya tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, por lo que tú nos das, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, bendice, Señor, y recibe toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Amén y amén. Entonces, aquí hablamos de la paz, ¿verdad? ¿Cuántos les gustan los regalos? En estas temporadas de Navidad, ¿verdad? Se acostumbra, ¿verdad?, recibir y dar regalos. Así que tenemos un regalo más. El pastor hablaba la semana pasada de la esperanza, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener esa esperanza? Dio una invitación, ¿verdad? Si usted no conoce aún a Jesús, ¿verdad?, y lo que Él ofrece, Él dio una oportunidad y espero que hayan tomado esa oportunidad de recibirlo y aceptar. Amén. Y si no alcanzó a escuchar el mensaje, se los recomiendo. Y hoy tendremos otra oportunidad, ¿verdad? Y también tenemos otro regalo. El Señor nos da un regalo, el cual es su paz. Vamos a empezar con qué es la paz, ¿verdad? La paz en general, a veces pensamos que la paz es simplemente la ausencia, ¿verdad?, de las guerras, la ausencia de cualquier cosa, ¿verdad?, que quita esa paz, ¿verdad? Y no es así, ¿verdad? La palabra en sí viene de una palabra hebrea que es shalom. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? ¿Verdad? Es una palabra muy conocida, shalom. Y la palabra shalom denota mucho más que la ausencia de la guerra y del conflicto, sino que abarca todo aspecto de nuestras vidas. Amén. Todo aspecto. O sea, la paz habla de paz internacional, ¿verdad?, entre naciones, cuando no hay guerras. Habla también de paz dentro de la nación, ¿verdad? Tenemos una nación y paz viene a indicar, ¿verdad?, prosperidad, puede indicar armonía dentro de esa nación. También incluye relaciones, ¿verdad? La relación de, por ejemplo, marido y mujer, relaciones entre familiares. Puede también la paz incluir áreas, por ejemplo, internas, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, ¿verdad? Hay dentro de nosotros paz. Paz también incluye paz con Dios, con nuestro Creador, ¿verdad? Entonces,
veamos que la paz abarca muchas áreas. Vemos que la paz abarca muchas áreas. No solo es la ausencia de la guerra, sino que abarca toda área de nuestras vidas. Amén. Y vemos, ¿verdad?, que esta paz, ¿verdad?, incluye todas estas áreas. Pero a pesar de que Génesis, ¿verdad?, del 1 al 2 no habla de la paz necesariamente, pero podemos ver cómo dentro de la creación, cuando Dios crió los cielos y la tierra y todo lo que en él hay, existía una armonía, ¿verdad que sí? Existía una armonía. En Génesis 1:31 dice ahí, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el sexto día. Aquí indica que era bueno de gran manera. O sea, implica una armonía, ¿verdad?, entre la creación, entre todo lo que Dios había hecho. El hombre y su relación con Dios, el hombre y su relación con los animales, con el medio ambiente. Todo esto habla de paz, ¿verdad? Es lo que es una armonía. Pero sucedió algo, vino una interrupción de esa paz, ¿verdad que sí? Cuando Adán y Eva decidieron tomar del fruto prohibido, sucedió algo. Por primera vez en sus vidas, ellos experimentaron algo. Ellos experimentaron la vergüenza. Ellos experimentaron el temor. Y fue interrumpida esta paz. Amén. Fue interrumpida la paz. El pecado que Adán y Eva en el huerto del Edén introdujeron destruyó su armonía con Dios. Entonces la paz fue interrumpida entre el hombre y Dios, entre el hombre y su mujer, porque vemos cómo cuando Dios llama a cuenta al hombre y viene con él y le pide explicación, vamos a hablar de lo sucedido. ¿Qué pasa? Ellos se esconden, primeramente que nada, de Dios, ¿verdad? Ellos huyen y se esconden en los árboles, se cubren su desnudez y ya no anhelan esa armonía preciosa que había entre el hombre y Dios. Pero también después que Dios habla con el hombre, le dice que esta mujer, y le echa la culpa a la mujer, y ahí empieza también una interrupción de la armonía que había entre marido y mujer, entre ese matrimonio. E incluso Dios le dice que esto continuaría. Amén. Les dice, ¿verdad?, que cuando habla con la mujer, le dice, tu deseo va a ser para con el hombre. Y ahí hablaba de un deseo de tomar posesión, de tomar autoridad, de no sujetar, ¿verdad? Y empezó esa interrupción de la paz en el hogar. Y sigue aún hasta el día de hoy. Vemos también cómo la paz fue interrumpida en el medio ambiente, en el trabajo. Adán caminaba por el huerto, se paseaba por el huerto y nombraba a los animales y lo hacía todo con gozo. Pero después, ¿qué sucede? Cuando él trabaja, ahora el sudor, ¿verdad?, el cansancio se agita, entra y es una carga. Ya no existe esta armonía. Vemos también cómo la paz fue interrumpida no solo en la relación con Dios, en la relación con la mujer, ¿verdad?, con su esposo y su esposa, con el medio ambiente. Vemos que ellos fueron echados del huerto del Edén. ¿Y qué sucede? ¿Verdad? Viene más conflicto. Vemos como Caín mata a Abel y en fin sigue las luchas, sigue las guerras, las pruebas. Entonces ahí vemos cómo la paz fue interrumpida. Y por último, el pecado interrumpió la armonía y la unidad entre no solo la humanidad y la naturaleza. Antes de que Adán pecara, como les dije, trabajaba,
¿verdad? Y se interrumpió ese gozo que había en el trabajo. Aparte de la maldición de Dios después de la caída, incluía una enemistad entre, ¿quién? Adán y Eva y la serpiente. Pero esto no sorprendió a Dios, ¿verdad que no? El pastor hablaba la semana pasada, cómo Dios trae, cuando habla con la serpiente, el protoevangelio, ¿verdad? Que le dice a la serpiente que habrá enemistad entre ti y la mujer, ¿verdad? Y su semilla será contra ti, ¿verdad? La semilla de la mujer, y tu semilla contra la de ella, ¿verdad? Esta semilla te herirá en la cabeza, que es el Mesías, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice la palabra de Dios. Entonces ahí está el plan de Dios, ¿verdad? Para restablecer la unidad, la paz que se había roto por medio del pecado del hombre. Amén. Y este es un plan de Dios. Y la restauración, aunque el resultado de la caída fue la destrucción de la paz, Dios tenía un plan. Entonces, debido a que Satanás fue el que inició esta interrupción de paz, Dios tenía que incluir a Satanás para destruirlo, para restablecer esta unidad que existía. Y vemos en varias escrituras, vamos a ver algunas, ¿verdad? Como en el Antiguo Testamento, con respecto a la venida del Mesías, hay muchas promesas. ¿A cuánto les gusta leer acerca de las promesas de Dios? Amén. La primera se encuentra en Salmo 2:9. Ahí las escrituras nos dice esto: los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero, y los desmenuzarás. Aquí está hablando David, ¿verdad? Profetizando cómo Dios gobernaría a las naciones. Y luego en Isaías 9:6-7, Isaías profetiza, el Mesías reinará. Fíjese lo que dice aquí en Isaías 9:6-7, que el Mesías reinará como el príncipe de paz. Dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. También en Ezequiel 34 vemos cómo él predice o profetiza que el nuevo pacto de Dios se proponía establecer un medio, ¿verdad?, de pacto de paz. Vamos ahí a Ezequiel 34, en el versículo 25, dice: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Así que aquí Ezequiel predice un pacto de paz. Amén. Y Miqueas, por último, dice también que ahí en 5:5, capítulo 5, versículo 5, dice: al profetizar el nacimiento del gobernante venidero en Belén, declara esto: este será nuestra paz, y este será nuestra paz, refiriéndose a Cristo el Mesías. Cuando venga todo lo que incluye ahí en Miqueas, ¿verdad?, profecías acerca de lo que vendría sobre el pueblo de Israel, dice que a pesar de todo esto viene una paz. ¿Y quién es esta paz? Es Cristo el Mesías. Amén. El nacimiento de Jesús también, ¿verdad? Los ángeles proclamaron algo. Ahí en Lucas 2:14 dice que ahora la paz de Dios había venido. Dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces todos estos
escrituras declaran que vendría un día en cual la paz sería restaurada. ¿Y cuántos le dan gloria a Dios por eso? Dice, volvemos a nuestro texto en Juan 14, 27, seguimos leyendo ahí. Entonces Cristo fue profetizado que Él iba a venir, el Mesías esperado estaba por regresar, y aquí vemos que Cristo ya está con nosotros, las profecías cumplidas, y Él está hablando con sus discípulos y les dice: la paz os dejo, la paz os dejo. Cristo prepara a sus discípulos, Él ya está para partir, Él está por ir a la cruz, por lo cual fue llamado, ¿verdad? Esa era su tarea. Y les dice: la paz os dejo. Esto indica que Él tenía paz en Él mismo. A pesar de lo que Él iba a pasar, que es la muerte y la muerte de cruz, Él tenía paz. La muerte de cruz no era cualquier cosa, era la muerte más terrible que la humanidad ha inventado. Y si ustedes han visto la película La Pasión de Cristo, ¿verdad? No les tengo que contar a qué grado y qué tan terrible fue la muerte. Era la muerte de cruz, una cruz romana. Pero Cristo les dice: mi paz os dejo. Mi paz os doy. Ahí les está dando un regalo. Te lo doy. Te doy esta paz que hay en mí. Porque Él tenía paz porque amaba al Padre. Él fue a la cruz por amor, no solamente a nosotros, sino por amor al Padre, en obediencia al Padre. Él fue a esa cruz y tenía paz. Y nos ofrece esa paz a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo: yo no os la doy como el mundo la da. Aquí hay una distinción. Hay diferencia, hermanos, entre la paz que el mundo ofrece a la paz que Cristo nos da. Fíjense, la paz que el mundo ofrece, como dijimos al principio, puede ser una paz donde existe la ausencia de guerra, pero es temporal. La paz que el mundo ofrece es pasajera. La paz que el mundo ofrece no perdura. Porque en el momento que la situación cambia, se va la paz, se esfuma, ¿verdad? Desaparece. Sea que venga la lucha, la prueba, quizás viene la enfermedad. Quizás viene aún hasta la muerte en estos últimos años, ¿verdad? A causa de esta enfermedad, esta plaga terrible, el COVID. Ha habido mucha muerte y la muerte existe y viene a tu vida, y entonces ¿qué? Ya no hay paz. Pero la paz que Cristo ofrece, fíjense bien, hermanos, dice: yo no la doy como el mundo la da. La paz de Cristo es muy distinta a la paz del mundo, porque no depende de las circunstancias, no depende de tu salud, no depende de nada de lo que existe. Esta paz viene de Cristo y viene a morar en nosotros. Es Cristo mismo, leíamos hace unos momentos, ¿verdad? Es nuestra paz. Y esta paz perdura, esta paz permanece, esta paz no tiene fin. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? No tiene fin. Y esta es la paz que Dios nos ofrece. Esta es la paz que Cristo quiere que tú y yo tengamos, hermanos. Y si tú no le conoces, Él quiere que tú le conozcas y conozcas esta paz. Esta paz que perdura, esta paz que no tiene fin. Amén, aleluya. Y dice: mi paz os doy. ¿Cuál paz? Pues la que había en Él, ¿verdad? Y dice... aquí menciona una herencia, es como un regalo, pero también es una herencia. Dice otra porción de la palabra de Dios que es una herencia. Esta paz es una herencia, no es cualquier cosa.
Es un regalo de Dios, sí, pero es una herencia, algo que recibimos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Cristo es el heredero de todas las cosas, pero nosotros somos coherederos. Heredamos algo precioso, algo hermoso, algo que dura toda la eternidad. Y esto es lo que Cristo ofrece. En el mundo actual, ¿verdad? Cuando una persona deja un testamento, el testamento es la última voluntad de esa persona, ¿verdad? Y el testamento no puede hacer efecto, no puede venir a ser efectivo hasta que la persona muera, ¿verdad? Y aun cuando muere, no puede garantizar que su voluntad se va a llevar a cabo. Bueno, Cristo murió y al morir, Él puso en efecto su voluntad. La voluntad de Cristo era: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la voluntad de Él, que tú tengas paz. Pero Cristo fue aún más allá, porque Cristo resucitó, amén. Cristo resucitó, por lo cual nos dice que Él puede garantizar que su voluntad se lleve a cabo, amén. Que su voluntad se lleve a cabo y la voluntad del Padre. Porque Él está sentado, dice las Escrituras, a la diestra del Padre. Él vive, hermanos. No solo murió, sino que resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, asegurando que la voluntad de Él y del Padre se lleven a cabo en tu vida y en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces es una herencia. Vamos a seguir ahí en Juan 14, 27. Y Jesús le sigue diciendo a sus discípulos algo, ¿verdad? ¿Por qué necesitaban la paz? ¿Por qué era tan importante que ellos recibieran la paz? Porque venían días malos. Vienen días malos, hermanos. Y para los discípulos, ellos iban a no solo a perder temporalmente, ¿verdad?, al maestro, a su líder, porque él iba a la cruz, iba a morir. Ellos no lo entendían. ¿Por qué tenía que él morir? Iban a perder eso, pero también vendrían días difíciles a sus vidas. Ellos iban a ser perseguidos por su fe. Y vemos cómo así sucedió. Muchos de ellos fueron llevados, ¿verdad?, a la cárcel. La mayoría de ellos, excepto uno, murió por su fe. Entonces fueron perseguidos y era muy importante que ellos recibieran esta paz para poder sobrellevar lo que iban a pasar, lo que iba a suceder en sus vidas. En Juan 16, 31 les dice esto. Juan 16, 31 les dice: ¿ahora creéis? El 32 dice: he aquí, la hora viene y ha venido cuando ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solos. Me dejaréis solos. Cristo les dijo a los discípulos: vendrán los problemas, vendrá la lucha y es necesario que tú tengas esta paz en ti, porque de otra manera seráis esparcidos y me dejarán solo. Y así sucedió, ¿verdad? Así sucedió. Vino la persecución, vino la lucha. ¿Y qué de nosotros, hermanos? Aquí también nos habla a nosotros como sus discípulos. Vendrán días malos, quizás tú ya lo estás pasando, alguna lucha, alguna prueba. Pero en Mateo 24 nos habla que vendrán días difíciles y lo compara como dolores de parto para una mujer, que empezarán pequeños, ¿verdad? Y aparte, pero luego aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad, hasta que llegue el nacimiento, ¿verdad? Aumentarán. Y Cristo nos da una advertencia, ¿verdad? Ahí en Mateo 24. Y así también les estaba hablando a los discípulos: vendrán los días malos. ¿Y qué sucederá? ¿Me dejarás?
Mateo 24 sigue diciendo que vendrá, antes de la segunda venida de Cristo, vendrá una apostasía. ¿Qué es apostasía, hermanos? Es cuando se aparta, ¿verdad? Y no está hablando aquí al mundo, está hablando a la iglesia. Vendrán momentos en que en la iglesia de Dios, cuando venga la lucha, cuando venga la prueba, es posible, si no vivimos en Él, si no estamos confiando en Él, si no tenemos de su paz, que nos apartamos del camino. Cuidado, hermano, cuidado, mi hermana, que no seas tú, que no sea yo estos, ¿verdad? Y les dice, me dejarán solo. Versículo 32, seguimos ahí en Juan 16. Dice, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Por eso él tenía la paz. Porque dice, aunque todo el mundo me dejare, el Padre está conmigo. Y tú y yo podemos decir lo mismo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes decir lo mismo. Yo tengo a Cristo en mi vida, en mi corazón. La paz de Él mismo está en mí por medio del Espíritu Santo. Y yo puedo ver a lo que viene. Y como dice en Proverbios 31 acerca de la mujer prudente, reírse, ¿verdad?, de lo que viene. ¿Por qué? Porque estamos cimentados, estamos confiando en el Rey de Reyes, en el Príncipe de Paz. Amén. Entonces Jesús les da esta advertencia y les dice, les da la razón por la cual es necesario que tengamos esta paz, que aceptemos esta paz que Él ofrece. Así que en esta mañana Él ofrece esto a cada uno de nosotros. Jesús les dio, decíamos, a su paz como una herencia permanente antes que fuera a la cruz. Y mediante su muerte y resurrección, Jesucristo despojó. Fíjese lo que hizo Cristo. ¿Por qué podemos confiar en Él? En Colosenses 1:20, si lo tienes ahí, Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas. Esto es lo que vino a hacer Cristo, a reconciliar todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas. En el jardín del Edén se perdió mucho, pero todo de lo que hablamos anteriormente va a ser recuperado. Es lo que Él vino a hacer, a reconciliar, a restablecer este plan del Edén que existía antes. Cristo vendrá y establecerá su reino milenario y habrá paz en el mundo. Gobernará las naciones, como leíamos, ¿verdad?, con vara de hierro. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjese bien, todas las cosas, las que están en el cielo, o sea, los ángeles que cayeron, que pecaron, también Dios va a traer juicio, va a reconciliar todo eso. Va a traer juicio a la humanidad, a aquellos que no creen en Él, ¿verdad? Va a traer juicio, va a reconciliar, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Haciendo qué? Paz mediante la sangre de su cruz. Entonces Cristo vino para morir en la cruz, para, por medio de esa sangre, hacer paz. Y sigue diciendo en Colosenses 2:14 al 15, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Fíjese bien, existía una acta de decretos en contra tuya, en contra mía. Y si tú no conoces a Dios, esta acta de decreto sigue en pie. Es como en una corte, ¿verdad? A mí me gusta ir mucho a la corte porque esto es algo judicial. Existía un decreto en contra tuya. Tú y yo rompimos la ley de Dios, los 10 mandamientos. Adán y Eva pecaron, el Señor estableció un pueblo nuevo para sí mismo por medio de Adán. El pastor hablaba acerca de esto la semana pasada, ¿verdad? Por medio de Abraham, perdón.
y estableció un pueblo nuevo y les dio sus leyes, sus mandamientos. Este pueblo sigue en pie. Usted y yo y el pueblo de Israel somos pueblos de Dios. Y el hermano leía cómo él, ¿verdad?, derribó ese muro, eso que nos separaba y nos unió como un solo pueblo, y anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Cuando Él fue a la cruz, esos pecados tuyos y míos fueron borrados. Entonces podemos ver en nuestra mente el juez, ¿verdad?, que agarra el mazo o el gabel, ¿verdad?, en la corte y declara la sentencia, la cual ya ha sido quitada, ¿verdad?, sido anulada. Ya no existe algo en contra de ti. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que ¿quién nos acusará? ¿Quién traerá acusación, ¿verdad?, al pueblo de Dios? Nadie, no pueden. ¿Por qué? Porque ya no existe. Fíjese lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Ya no existe esa barrera entre tú y Dios. Ya no existe. ¿Por qué? Por lo que Cristo hizo en la cruz. Y le sigue diciendo a los discípulos ahí: no se turbe vuestro corazón. Volviendo a nuestra lectura, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué? Ni tenga miedo. ¿Por qué? Porque Él ya venció. Amén. Él ya venció. Ya no existe aquello. Aleluya. Entonces el mensaje a sus discípulos sigue diciendo ahí en Juan 14, 27, porque necesitamos la paz de Cristo. ¿Por qué? Porque venían los días malos. ¿Por qué ahora creéis? Vienen días malos y serás esparcidos. Mas si tú crees en lo que Él ha hecho, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú has aceptado ese regalo de paz, no hay por qué temer, no hay por qué dudar, no hay por qué volver atrás. Y por último, ¿cómo podemos obtener la paz de Cristo? Pues tenemos que creer, ¿verdad? Si tú no has aceptado a Cristo, este escenario en la corte que les hablaba hace unos momentos, este escenario existe aún. Tú estás al frente del juez y algún día tú estarás frente al juez de jueces, a Dios, el cual tú y yo hemos roto esos mandamientos. Tú estarás cara a cara. Dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una vez y luego el juicio. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no has creído, estás en una posición muy peligrosa. Pero si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces tú estás bien con Dios. Cristo ya lavó tus pecados. Y el día que tú te encuentres con el Señor va a ser un día glorioso. Entonces necesitamos creer, confesar, arrepentirnos y recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy les decía hace unos momentos, hay otra oportunidad de que tú recibas. El solo saber que Cristo vino como el príncipe de paz no quiere decir que la paz llega automáticamente a nuestras vidas. No, tenemos que hacer dos cosas: creer, y vamos ahí a Romanos 5:1. Si tú crees, fíjate lo que sucede. En Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe. Si tú tienes fe, si tú pones tu fe en Cristo Jesús, eres declarado justo. Qué precioso, ¿verdad? Eres declarado justo ante Dios por tu fe, por esa fe que tú pones en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Tú recibes la paz, eres justificado. Y justificado implica dos cosas, y ya se nos fue el tiempo, no tenemos mucho tiempo para explicar esto, pero seguiremos en esta serie hablando de muchos temas, ¿verdad? Y la justificación, es algo muy interesante, porque no nomás Cristo quitó, ¿verdad?, esas manchas que había en ti, ¿verdad?, ese pecado, sino que te declara justo. En otras palabras, cuando
se te quitan esas manchas, esas ropas. Isaías habla de que nuestras obras son como trapos sucios, ¿verdad? Ante Dios. Cristo, por medio de la cruz, quitó esos pecados, esas manchas, ese vestuario que tú tenías, se lo puso a sí mismo. Porque Cristo en la cruz no tenía pecado, pero estaba pagando por tu pecado y por el mío. Pero hizo otra cosa, se quitó su justicia y la puso en ti. En ti. Y te declara justo ahora. Porque si nada más nos quitar los pecados, seríamos como Adán y Eva, ¿verdad? Sin pecado. Pero no, ellos no fueron declarados justos. Tú y yo somos declarados justos. Se nos agrega algo. No solo se nos quita algo, sino se nos agrega algo. Y esto es algo precioso, ¿verdad? Que al yo estudiar esto, yo miraba y dice ahí Romanos 5:1, justificados pues, si tú tienes fe, eres justificado. Por la fe tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo tú y yo tenemos paz y somos justificados. Espero que en esta mañana tú pienses, ¿verdad?, lo que has escuchado y que aceptes este regalo gratuito que Cristo te da en esta mañana, que Cristo quiere que tú tengas, que es su paz, y aceptes al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Amén. Padre Santo, gracias te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres misericordioso, porque tú nos das, Señor, por medio de tu gracia, Señor, el don, aún hasta de creer, Señor, porque la fe es un don que tú nos das. Gracias te damos, Señor, por esta fe, Señor, y como dice Romanos, por medio de esta fe somos justificados. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque tú nos justificas, tú nos declaras justos y tenemos una esperanza, pero también tenemos una paz, y hablaremos de un gozo que tú traerás a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque eres tan bueno, Señor, y tú nos ofreces esto en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a seguir en tus caminos, que sigamos el consejo de recibir esa paz, pero también mantenerla por medio de la obediencia de los mandamientos, Señor, que tú nos has dado, y que nos preocupemos en hacer tu voluntad mientras tú llegas, mientras esperamos tu segunda venida, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, por medio de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das esa paz para perseverar en nuestra fe. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, a ti. En el nombre de Cristo te pedimos y te damos todo esto. Amén y amén.